Hacia el fin de un bello atardecer parisiense del verano de 1356, el escribano jurado Nicolas Flamel baja cuidadosamente el pesado postigo de madera que cierra la ventana de su tenducho, con la enseña de la flor de lis, y se dirige a algunos pasos de allí, hacia su casa situada en la esquina de la calle Los Maribots y de la calle de los Écrivains. El tenducho se adosa a la iglesia de Saint-Jacques-la-Boucherie, una bella iglesia gótica de una sola fachada coronada por un frontispicio con un rosetón, pero cuya característica más notable es sin duda alguna una torre, alta y majestuosa, imponente campanario, que ha resistido todas las vicisitudes de los siglos. El escribano jurado es un hombre muy joven. En esta época tiene 26 años, de talla mediana, es robusto, bien formado, su rostro es agradable, de rasgos regulares, amplia frente, combada. El tenducho que acaba de cerrar es minúsculo, instalado en una rinconada de la iglesia. Pero como es peligroso juzgar por las apariencias, hubiera sido arriesgado deducir que el artesano titular vegetaba en la más horrible miseria. Puede decirse, por el contrario, que a pesar de su juventud, Nicolas Flamel ya en esta época ocupaba la muy envidiada posición de burgués de París. En efecto, había llevado muy bien sus negocios, nacidos en Pontoise, de padres muy modestos, acómodo. A la muerte de estos recogió una herencia que le había permitido adquirir su cargo y así había podido trabajar por su cuenta muy rápidamente. Ejercía una profesión relativamente lucrativa y siempre respetable y respetada. Además de esto, muy agradable, ya comprendía diferentes aspectos. El escribano público, algo así como el tabelión, redactaba las actas jurídicas en la jerga ya de por sí embrollada del siglo XIV. Igualmente copiaba para la clientela manuscritos con una bella escritura gótica, iluminada con múltiples adornos, en las que reproducía en tantos ejemplares como las que le pedían. En resumen, unos decenios antes de la invención de la imprenta, era a la vez editor y copista. Además comerciaba con los manuscritos, los compraba, los arreglaba frecuentemente, los encuadernaba. Luego era también librero. Estas múltiples actividades es evidente que no podían adjudicarse a un cubil tan exiguo como el tenducho de Saint-Jacques-la-Boucherie. En realidad, esta no era más que una tienda de exposición, el lugar donde trataba sus negocios, se entrevistaba con sus proveedores y sus clientes. Él se encontraba más cómodo en su casa de la calle de los Maribots. En ella trabajaban por su cuenta varios letrados y obreros que realizaban los pedidos, tomados por su jefe. En una habitación de la Merada, incluso se podía ver a muchachos jóvenes a quienes sus familias enviaban allí para aprender el francés, la gramática e iniciarse en los secretos de la escritura. Lo tenía todo para ser feliz este joven burgués de París, acogido en su casa por la más tierna de las esposas, la señora Pernelle, porque incluso este matrimonio había sido otro triunfo de Nicolas Flamel. Pernelle había sufrido un destino cruel. Viuda 2 veces, era una mujer muy agradable, 8 años mayor que su marido. Sus dos precedentes esposos le habían dejado algunos bienes y no cabe duda que esta aportación sustancial había contribuido al establecimiento de Flamel. Quizás hubiera sido injusto hablar de matrimonio por dinero y de presentar al escribano público como un cazador de dotes.
Se trataba más bien de un matrimonio de conveniencia contraído entre dos seres de una clase que consideraba la vida con seriedad, siendo además muy devotos el uno del otro. Su unión no estaba exenta de lealtad ni de ternura. Sin embargo, al acercarse a su casa, cruzaba su frente una arruga de preocupación. En la gran sala, que servía a la vez de cocina y comedor, solamente se le esperaba a él para la bendición. El ama de la casa había ocupado su puesto a la cabecera de la mesa. Los jóvenes alumnos habían vuelto a sus casas. Meguín, el joven oficial letrado que aunaba estas funciones con las de criado de la señora Pernell, había tomado asiento con sus 4 colegas en los escabeles a un lado y a otro del macizo mueble de encina. Muy cerca del hogar, de la chimenea, la joven sirvienta se disponía a llevar la marmita. En la mesa de los Flamel se comía sencillamente, pero muy bien. Verdad es que este París del siglo XIV no iba a la zaga en cuanto a gastronomía del de nuestros días, desde el Loire al Somme, desde la Normandía a la Champaña. Ciudades y provincias contribuían a abastecer a la capital en los más variados productos alimenticios, las carnes, las aves, la caza, los frutos, desde la modesta manzana a las castañas de Lombardía y a las uvas pasas de Damasco, los más pescados de todos los ríos de las islas de Francia e incluso de los puertos más próximos, los vinos de Turena, de Borgoña, del Mediodía, sin contar los caldos de Italia y el vino de Chipre, al que se le llamaba el pontífice de los vinos. No existía menos variedad en el dominio de los platos cocinados. En todas las calles los mercachifles pregonaban los patés, los callos y los pasteles de todas clases. En casas de los Flamel se cultivaba la sencillez. La señora Pernell tenía un gran sentido de la economía. La señora Pernell se apercibe de que su esposo expresa de graves preocupaciones. Este no es de un natural expansivo y jovial, pero no es propio de su carácter permanecer horas enteras silenciosos y pensativos. Una vez desembarazada la mesa, cuando el día cae, los esposos Flamel toman sus disposiciones para una corta velada. Su casa ocupa un ángulo cortado, lo que significa que los días de buen tiempo en los que se puede abrir ampliamente las ventanas reciben una luz abundante. Pero cuando las intemperies o el frío del invierno obligan a encerrarse, es muy distinto, pues el día llega muy atenuado a través de el pergamino engrasado que hace de veces del cristal. Cuando llega la noche es necesario alumbrarse. Las lámparas de aceite es de uso corriente, pero su humo negro ensucia los techos y se agarra a la garganta. Se utiliza, pues, la vela de sebo que el velero va a hacer a domicilio. Para las grandes ocasiones se reserva la vela o el cirio de cera. No obstante, en la habitación conyugal, donde, cediendo a las tiernas preguntas de su esposa, Nicolás Flamel se decide a hacerle partícipe de su tormento. Este hombre positivo, es decir, realista, había sido visitado la noche precedente por un sueño extraño que no había cesado de obsesionarle durante todo el día. Se lo describe a su mujer así: un ángel, todo envuelto en luz, se le apareció, y este ángel tenía en la mano un manuscrito curiosamente encuadernado, cuya cubierta presentaba una alegoría y caracteres desconocidos. «Mira este libro, Flamel», había dicho el ángel. «Tú no lo comprendes, ni tú ni tantos otros, pero tú verás algún día lo que nadie sabrá ver». Nicolás Flamel había contemplado deslumbrado la visión celeste. Había tendido la mano para tomar el libro que el ángel parecía ofrecerle.
pero en este momento la visión se había desvanecido y el escribano público despertó lleno de angustia. Al día siguiente conservaba el recuerdo muy vivo y muy preciso del manuscrito misterioso. Se puede imaginar sin esfuerzo que el sueño fue esta noche el tema de conversación de Nicolás y de Pernelle. En una época en la que la religión, pero también la superstición impregnaban todos los actos y todos los pensamientos de un hombre, existe en ellas materia de especulación. Un ángel ocupaba el centro de su sueño, pero los caracteres en los que estaba redactado el libro no tenían un algo satánico. Nicolás Flamel acabó por reconciliar el sueño en la paz de una conciencia sin reproche, y después los días pasan. Las tareas cotidianas requieren lo mismo de sí mismo. Las veladas son dulces al lado de la señora Pernelle. En los jardines del barrio, en los cercados del convento, las hojas amarillean, el otoño sucede al verano y el invierno al otoño. Nicolás Flamel acaba por olvidar al ángel de su sueño y su enigmático manuscrito.